Bueno, buenas noches para todos, cordial saludo. Mi nombre es Jenny Paola Cuberos, miembro y docente de la Red Latinoamericana de Cuidadores. El día de hoy nos va a acompañar la magistrada Leticia Che con el tema de cuidado para la prevención y control de úlceras por presión. Como siempre, pues extenderles un saludo muy cordial de parte de los docentes y miembros de la Red Latinoamericana de Cuidadores, de las directivas. Eh, como siempre, recordarles pues las instrucciones de cada clase, tener los micrófonos apagados, únicamente encenderlos cuando vayan a realizar alguna intervención, levantar la mano, estar muy atentas, estar muy participativas y dinámicas con la clase respecto pues a lo que va a indicarles hoy o poner en conocimiento nuestra magistrada Leticia Che. Sin más preámbulos, entonces doy paso a la magistrada Leticia Che. ¿Te encuentras, licenciada ya? Sí, buenas noches, ya estoy acá. Perfecto, entonces ya te di el anfitrión, verificas que esté todo perfectamente y pues los dejo en su compañía. Muchísimas gracias, magistrada, y nos hablamos ya en un momento. Gracias a ustedes una vez más por la oportunidad, a la Red Latinoamericana por la oportunidad de poder compartir y bueno, por supuesto, a cada uno de los cursistas que también siempre hacemos de manera amigable nuestros debates y conferencias. En el día de hoy nos asiste la conferencia o el tema sobre la prevención de las úlceras por presión, donde nosotros como cuidadores ya bien sean, o sea, en cada una de las modalidades de cuidadores que existen, que todos somos profesionales y jugamos un papel fundamental, vital para esta prevención, porque realmente el tratamiento más eficaz para las úlceras por presión son realmente la prevención. Entonces vamos a compartir pantalla. ¿Y dónde está allá en la casa que era de España? Allá en la casa sí, porque como la dividieron en dos. Por favor, si serían tan amables los micrófonos. ¿Se ve? No, doctora. No, profe. Enseguida, ya vamos. ¿Y ahora? Falta poco. Todavía no. Está empezando ya. Ahora sí. Ahora sí, doctor. ¿Se ve a pantalla completa? Ahora sí, ¿verdad? Ahora Sí. sí. Exacto. Perfecto. Muchísimas gracias por la siempre cordial colaboración. Bien, como les decía, hoy nos toca el tema sobre la prevención de las úlceras por presión, donde por supuesto jugamos un papel preponderante los cuidadores. Y por supuesto no queríamos hablar de las mismas, o sea, o de la prevención propiamente dicha, sin hacer un breve recuento, porque ya sé que en clases anteriores dieron lo que era la úlcera por presión, pero bueno, siempre se hace necesario hacer un recordatorio para poder hacer introducción al tema, siempre recordándole y que tengan presente que las úlceras por presión se desarrollan con muchísima rapidez, es una rapidez alarmante en unas, o sea, de 2 a 4 horas, en los sitios donde exista, por supuesto, una presión que ha pasado inadvertida y que es una complicación grave que puede ocurrir en cualquier paciente. O sea, creo que esto es un dato bastante importante, independientemente de que, por supuesto, existen factores de riesgos asociados, pero pueden ocurrir en cualquier
tipo de paciente. Su presencia prolonga, por supuesto, la convalecencia de los pacientes, impone también además una gran carga física y económica. Y por supuesto, les reitero, y en todo nuestro encuentro se los voy a repetir una y mil veces, que el tratamiento más eficaz es la prevención. Entonces, sin más preámbulo, vamos a pasar a hablar un poquito, ¿verdad?, de qué son las úlceras por presión, también llamada escara, aunque fíjense que la escara es la costra parda negruzca que se origina en los tejidos isquémicos y cangrenosos, ¿verdad?, debido a una carga mecánica. Pero también la escara, denominada úlcera, es una lesión de origen isquémico localizada en la piel y los tejidos subyacentes, producida por una lesión o presión prolongada o fricción entre dos planos duros. Son un problema grave y por supuesto es muy frecuente en personas de edad avanzada, aunque les comunicaba que puede darse en cualquier tipo de paciente, y representan una de las principales complicaciones de las situaciones de inmovilidad, y su manejo adecuado constituye un indicador de calidad asistencial. Por eso es que les decía y les comunicaba que nosotros somos los fundamentales gestores en la prevención del cuidado y de la no proliferación de estas úlceras por presión o estas lesiones. Por eso les puse que constituye un indicador de calidad asistencial. Cuando nosotros llegamos a un servicio y por supuesto que vamos en calidad de supervisores de los procesos que se están acometiendo, sobre todo desde el punto de vista de enfermería, y vemos pacientes con úlceras por presión, obviamente nos damos cuenta que Me- Hola, No se escucha. ¿verdad? No estamos escuchando a la Pro- profesora. Profe Leticia no se está escuchando, no sé qué interferencia está ocurriendo. Perdió la conexión la profesora. No, Vamos a esperar un minutico a ver si retoma conexión porque la veo en línea, pero ya le estamos escribiendo por el interno a ver qué sucedió. Disculpas y ya en un momentico les informamos.
Creo que el problema de conexión de la profe está un poco complicada porque no la veo en línea ni tampoco le están llegando los mensajes. Profe Jenny, es que de verdad las redes están cargadas, súper cargadas. De aquí para allá y de allá para acá. Consideremos esa parte. Sí, sí, por eso estamos dando como una espera, le estamos escribiendo, de pronto vuelva a retomar la conexión. Entonces estamos esperando que nos confirme o que nos diga si realmente no es posible para reprogramar la clase nuevamente.
Hola, ¿me escuchan? Ahora Sí, sí, licenciada. Sí, doctora, bueno, sí. perfecto. Disculpen, parece que mi internet se cayó. Yo ni cuenta me di y seguí dando la clase. Gracias al director de la red latinoamericana, Juan Carlos, que me avisó, porque yo estaba de lo más espléndida exponiendo y realmente no tenía señal. Pero nada, retomamos, son gajes del oficio. Lo importante es que el conocimiento está y podemos seguir impartiéndolo para ustedes. Voy a compartir pantalla nuevamente. Ya tienes el anfitrión. Ya, perfecto. ¿Se ve? Aún no. Todavía no. Ahora sí. Falta. Sí, señora. Sí, ya. Excelente. Bueno, como les decía, creo que ya habíamos logrado poder plantear que las úlceras por presión se desarrollan con muchísima rapidez, una rapidez alarmante de en 2 a 4 horas se forma una úlcera por presión en los sitios donde realmente exista una presión que no haya sido detectada o que haya pasado de manera inadvertida, que es una complicación grave, como bien les decía, que puede estar dada en cualquier paciente, o sea, no es solo en los pacientes adultos mayores, sino también en cualquier tipo de paciente que tengan, por supuesto, factores de riesgo asociados a la misma. Y les había comentado que bueno, por supuesto, vamos a hacer un breve bosquejo acerca de lo que son las úlceras por presión, aunque sé que en ediciones anteriores ya ustedes estuvieron abordando el tema. Y les decía, por supuesto, la importancia de nosotros como cuidadores profesionales, todos que somos, de participar en la prevención de la formación de las úlceras por presión, que por supuesto somos los principales gestores de esta prevención. La escara, que también es denominada como una úlcera, es una lesión de origen isquémico que está localizada en la piel y los tejidos subyacentes, producida por presión prolongada o fricción entre dos planos duros. Son un problema grave y frecuente en las personas, sobre todo de edad avanzada, aunque como bien les decía, puede estar presente en cualquier paciente y representan una de las principales complicaciones de las situaciones de inmovilidad. Su manejo adecuado constituye un indicador de calidad asistencial. Por eso nosotros cuando asistimos como supervisores a las unidades de servicio y vemos muchísimos pacientes con escaras, sabemos que lastimosamente ha habido un mal manejo por parte de los profesionales. Y cuando están dentro de los servicios, cuando a veces vienen del domicilio, entonces si no hay una curación efectiva, también es responsabilidad del profesional que debemos unificar muchas veces los criterios de cuál es la curación apropiada para cada tipo de lesión. Las úlceras por presión son una lesión de origen isquémico localizada en la piel o tejido subyacente con pérdida de esa sustancia cutánea.
y pueden estar dadas por presión, que es la fuerza ejercida por unidad de superficie perpendicular a la piel, ya bien sea por el sillón, la cama, la sonda. Por eso es tan importante las sondas vesicales cumplir con todas y cada una de las medidas que, por supuesto, que lleva este tipo de procedimiento. La fricción, que es esa fuerza tangencial que actúa paralelamente a la piel, produciendo roce por movimiento o arrastre. La humedad también aumenta la fricción, aparte de macerar la piel. El pinzamiento vascular, que combina los dos efectos, el de presión y fricción. Por ejemplo, la posición Fowler, que es utilizada como medida terapéutica, sobre todo, por ejemplo, mejora mucho la mecánica ventilatoria y provoca presión y fricción por excelencia a nivel del sacro. Por eso es que vemos que a nivel del sacro ahí el coxis se forma con muchísima rapidez las úlceras por presión. Pero para eso le vamos a dar las herramientas a ustedes para, por supuesto, poder ser partícipes y gestores de esta prevención. La fisiopatología es el aplastamiento tisular entre una prominencia ósea y la superficie externa durante un periodo prolongado. Esas presiones ejercidas sobre un área concreta en un tiempo prolongado, y el proceso isquémico, que si no se revierte a tiempo, origina la muerte celular y la necrosis del tejido, que es esa muerte del tejido propiamente dicha por lastimosamente esa presión ejercida que pasa generalmente de manera inadvertida. Existen muchísimos factores de riesgo asociados. Están los fisiopatológicos, que es el envejecimiento, la obesidad, la delgadez, que más bien es el déficit nutricional, déficit sensorial, la insuficiencia vascular periférica. También tenemos las anemias, las alteraciones por la eliminación, alteraciones inmunológicas también. Dentro de los derivados por el tratamiento tenemos una inmovilidad, cuando a veces nos inmovilizan por algún tratamiento específico, los sondajes con fines diagnósticos o de tratamiento, el tratamiento inmunosupresor, que son las radioterapias y quimioterapias. Dentro de las situacionales está la falta de higiene, la inmovilidad por dolor y los objetos de roce. Dentro del entorno también existen factores de riesgo, y es la falta o mala utilización del material de prevención, falta de educación sanitaria de cuidadores y pacientes. Por eso es tan importante que ustedes asistan de manera tan realmente interesada como lo hacen acá en este espacio que nos permite la red latinoamericana como principales capacitadores. Y realmente se hace necesario acceder y apertrecharse de este conocimiento que va a mejorar después, o permitir mejorar nuestro desempeño, porque realmente esta falta o mala utilización del material de prevención, la falta de educación sanitaria da el traste, por supuesto, con este tipo de situación. También existe la desmotivación del personal, que es conllevado precisamente por una mala formación y o una información específica de lo que puede suceder con este tipo de situación. Algo que quizás no sea justificable, pero no es justificable, pero la sobrecarga de trabajo también influye o incide en este tipo o sea, que se evite de tener una buena prevención, ya que a veces vemos en un servicio un solo profesional de salud para muchísimos pacientes, y realmente no se hace factible poder cumplir con toda la con todas las aristas que hay que seguir para esta prevención. También la falta de criterio unificado para realizar la cura de estas lesiones y el deterioro de la imagen precisamente de la enfermedad. Y eso entonces, por supuesto, son los factores que inciden dentro del entorno. Dentro de, por supuesto, los factores que le había explicado, se los pongo aquí de manera gráfica. Está la presión, que ahí vemos en la figura 1, cuando estamos acostados, o sea, se ejerce esa presión por la superficie perpendicular a la piel, y debido a esa gravedad provoca un aplastamiento tisular
que lo que va a hacer es ocluir ese flujo sanguíneo y va a haber hipoxia de los tejidos. Por eso es que hay muerte a nivel de los tejidos por esa necrosis, y eso representa, por supuesto, el factor de riesgo más importante. La fricción también, que es la fuerza tangencial, como bien les había dicho, y el pinzamiento vascular, que combina ambos, el efecto de presión y fricción, como el tema de la posición Fowler. Y aquí les puse también de manera gráfica cuáles son, por fricción, por ejemplo, vemos la fuerza de deslizamiento, la ropa de cama, que posteriormente les voy a dar, por supuesto, algunas herramientas para la prevención con la ropa de cama, la superficie de la cama y la fricción que se utiliza cuando nosotros hacemos por arrastre el movimiento de nuestros pacientes o de nuestros dependientes, la posición Fowler, que por supuesto, independientemente que es una posición que es buena para algunas patologías, lastimosamente, si mantenemos muchísimo tiempo al paciente en esta posición, es una de las que más favorecen la formación de estas lesiones. Y por presión, según los decúbitos en los que esté puesto nuestro paciente. Aquí les amplié la de posición Fowler, como ven, que incide en la cifosis lumbar, se forma la escara sacra. Aquí está una sonda urinaria, les puse el ejemplo, estrangulada bajo la piel, una hiperflexión cervical, y esto provoca también, miren, escara en el codo. Aquí hay alteración del retorno venoso y por esta posición se puede hacer una escara en el talón y a nivel equino. La localización realmente, como ustedes ven en estas imágenes, en los diferentes decúbitos, decúbito dorsal, decúbito lateral, ya bien sea izquierdo o derecho, en el decúbito prono, y en el decúbito dorsal, por ejemplo, está en los talones a nivel del sacro, codos, omóplato, cabeza, decúbito lateral en los condilos, en el trocánter, en las costillas, la oreja, en el decúbito prono, en los dedos, rodillas, genitales, sobre todo en los hombres, y en las mamas, en las mujeres, porque es la prominencia que más tenemos, o sea, la protuberancia que más va a estar en contacto con esa superficie, en la mejilla, y como ven que son heridas con poca tendencia a la curación por procesos de granulación o cicatrización, teniendo más bien tendencia a esparcirse o expandirse tanto en superficie como en profundidad. Aparecen personas que deben estar o permanecer largo tiempo encamadas y que tienen poca movilidad, aunque hay factores de riesgo, como bien les decía, como la edad, la humedad, la malnutrición, etc. El factor determinante es la presión entre el lecho y el paciente de forma mantenida. Y por supuesto, dentro de su clasificación, hay 4 tipos de clasificaciones. Está la primera, que afecta a la epidermis, que es cuando se ve esa piel eritematosa, o sea, el eritema es la coloración rojiza de la piel, y que por supuesto al ejercer presión no blanquea. Y eso es uno de los signos fundamentales que nosotros tenemos que ver. Cuando vemos una piel eritematosa, disculpen, y le hacemos presión y no blanquea, se queda enrojecida, por supuesto, estamos en presencia de un estadio 1 de formación de úlcera por presión. El área puede ser dolorosa, firme, suave, más caliente o fría, y por supuesto hay edemas en las pieles oscuras. Fundamentalmente se presentan los tonos rojos, azulados o morados. El estadio número 2 afecta a la epidermis o la dermis. Acuérdense que dimos en nuestra clase de los estiomas cuando explicábamos las capas de la piel, ¿verdad? Y esta es una úlcera superficial que tiene aspecto de abrasión o de cráter, y que tiene la pérdida parcial del grosor de la piel. Ya un estadio 3 afecta a la hipodermis con una pérdida total del grosor de la piel, que implica ya lesión o necrosis, o sea, muerte del tejido subcutáneo. Y en ya un estadio 4, que a veces ese estadio 4 o generalmente implica una acción quirúrgica, es la pérdida total del grosor de la piel con la destrucción extensa, necrosis del tejido o lesión, y el hueso, por supuesto, que se vuelve prominente, se ve
como ese hueso que está como estructura de sostén. Aquí les puse algunos ejemplos gráficos del estadio 1. ¿Vieron en el estadio 1 cómo está el eritema formado? Y cuando nosotros presionamos ese eritema, esa coloración ahí rojiza de la piel no blanquea. O sea, normalmente en condiciones normales, cuando apretamos, debe blanquear la zona. Si no blanquea, estamos en presencia de la formación de una úlcera por presión. Estadio 2, el estadio 3 y el 4, que ya están viendo que se puede visualizar el hueso. Y generalmente en este tipo de estadio, independientemente de poder retirar toda esa piel necrosante que estamos viendo ahí, a veces implica un tratamiento quirúrgico. Aquí les puse más ampliado los ejemplos. Ahí está el eritema cutáneo que no palidece. En la piel oscura se observa el edema, la induración, la decoloración y puede haber calor local. Estadio 3, que es la pérdida total del grosor de la piel. El 2, que está la úlcera superficial con un aspecto de abrasión o ampolla o como tipo cráter. Y hay pérdida de la piel de espesor parcial y que involucra la epidermis, dermis o ambos. Y este estadio, que es el más preocupante, es la pérdida total de ese grosor de la piel con destrucción intensa, necrosis del tejido o lesión del músculo y con ese hueso o estructura de sostén que puede quedar expuesto. Dentro del tratamiento está la valoración general del paciente. Es importante hacer una valoración general que se tiene en cuenta para la prevención, que es lo que realmente es donde nosotros debemos incidir, que es el estado nutricional de la persona y por supuesto las enfermedades concomitantes. Porque como siempre les digo, las enfermedades concomitantes en salud es de alta importancia tener el conocimiento de las mismas. Por eso cuando vamos al médico siempre nos va a preguntar cuál es tu antecedente patológico personal, o sea, qué enfermedades padeces y cuál es el antecedente patológico familiar, de que padece tu mamá, de que eso a la anamnesis nos permite hacer a nosotros una valoración de lo que posteriormente vamos a hacer con cada uno de nuestros pacientes. Las curas dependen del estadio de la lesión. La presencia o no de infección, que le explicaba yo en otras clases, cuáles son los signos de una infección, que es el rubor, la coloración roja, el calor y la impotencia funcional de la zona. Hay que revisarla cada vez. Aún conviene mantener el mismo tipo de cura de una lesión hasta 2 semanas para poder ver si este es efectivo o no. Por eso les decía que dentro de los factores de riesgo del entorno es unificar entre los profesionales de salud ese criterio de curación. Y ya en situaciones especiales, como bien le decía, que es ese grado 4, una reparación quirúrgica, que por supuesto es cuando ya no responden a ese tratamiento habitual que nosotros le vamos a hacer. Y por supuesto el procedimiento en el estadio 1, se lava la zona, se puede lavar con agua jabonosa, se pasa con solución salina y se puede aplicar alguna solución con ácido graso y se le puede hacer una capa fina. Nosotros utilizamos mucho Plaxul. Realmente tiene que estar la herida o la zona seca. Recuerden, y les había dicho en una clase anterior, les había comentado que existe un principio donde se explica que la humedad favorece el crecimiento de microorganismos patógenos. O sea que donde haya humedad, estamos propiciando que vengan los gérmenes a pulular, por supuesto, alrededor de la herida y por consiguiente vayan a provocar una infección. En un estadio 2, lavar la zona también afectada con suero fisiológico sin tocar ese lecho de la herida, hacer una cura húmeda y si la lesión presenta flictena, que es esa ampolla, intentar preservar la ampolla. Fíjense que a veces tenemos las ampollas y queremos puncionarla para que drene. En este caso es importante intentar preservarla. Y por supuesto, ya en estadio 3 y 4, si existe presencia de tejido necrótico, se debe eliminar
bien ese tejido por desvidramiento quirúrgico. Fíjense, esto sí necesariamente ya necesita actividad quirúrgica. Y por supuesto ya ahí la conducta sería otra. Hay que aplicar colagenasa, hidrogel, hidrocoloide, y generalmente la mejor opción es la cura combinada, que es lo quirúrgico más la colagenasa y el hidrogel o hidroquiloide. Si se opta por el desbridamiento quirúrgico, que es esa resección que vamos a hacer del tejido necrótico, hay que preparar el material y recortar ese tejido necrótico desde el centro hacia los bordes. ¿Por qué? Porque también dentro del principio que nosotros debemos utilizar, debemos siempre realizar desde el centro hacia el borde esa resección. Si se corta algún vaso sanguíneo, por eso es que esto no lo podemos hacer nosotros como profesionales, sino hay que hacerlo dentro de una unidad quirúrgica, no en domicilios y demás, por el riesgo. Si se corta algún vaso sanguíneo, se debe hacer la hemostasia y si no fuera suficiente, se dará un punto con una sutura reabsorbible. Por eso es que ya ahí no lo podemos hacer. Ahora, dentro de la prevención, el objetivo principal e inicial es prevenir la aparición de las úlceras. Por eso yo les quise hacer este recuento, para que vieran cuánto nos ahorramos si solamente la prevenimos, desde el estadio 1 hasta el 4. Que por supuesto, contienen una preocupación y una acción por parte nuestra. Si las prevenimos, nos evitamos el estadio 1 hasta el 4. Por eso es que le decía en nuestro comienzo de intervención que el mejor tratamiento es la prevención, donde existen los cuidados de la piel, la evitación de esas cargas mecánicas y, por supuesto, evitar las superficies de apoyo y mantener, por supuesto, y mejorar la tolerancia tisular a la presión para prevenir esa presión. Dentro de la intervención que nosotros tenemos que hacer es mantener la higiene diaria, que esto, por supuesto, va a minimizar los factores ambientales que producen la sequedad de la piel y, por supuesto, indicar el buen secado de la piel, teniendo cuidado con los pliegues cutáneos, por ejemplo, aquí en la ingle, todo, donde quiera que exista un pliegue cutáneo, nosotros debemos secar muy bien. Ya les expliqué por qué, por el principio de microbiología que profesa que la humedad favorece el crecimiento de los microorganismos patógenos. Una elección adecuada de la ropa que vamos a utilizar. Indicar el uso de ropa de tejidos naturales, el algodón, evitar esa ropa ajustada o aquella que provoque roces en la piel. Los cambios posturales, importantes, y es nuestra función también como cuidadores. Hay que reducir al mínimo la fricción y rozamiento mediante técnicas adecuadas de posición, los ejercicios pasivos y activos. Hay personas que dicen, el paciente está encamado, no puede hacer ejercicios. Grosso error. Grosso error. Se le hace al paciente ejercicios pasivos en el caso que el paciente esté encamado y, por supuesto, el paciente que pueda deambular, que no tenga ninguna dificultad en la marcha ni tenga ningún movimiento limitado por algún tratamiento médico, entonces lo ideal es incitarlo a que camine, ¿verdad? Pero sí podemos hacer esos ejercicios activos y pasivos que los mismos estimulan la circulación, van a aliviar esa isquemia ística que en realidad es la precursora de esas úlceras por presión. Y por supuesto es importante incluir el desplazamiento para disminuir la presión sobre esas prominencias óseas. Uso de materiales antiescara, o sea, indicar esos usos de materiales antiescara en función de las necesidades de cada persona, ya bien sea la crema, los cojines y los colchones antiescara. Pero ojo, aquí me detengo, ningún material antiescara sustituye cambio postural, sustituye realizar los ejercicios pasivos y activos en el caso que se considere. A veces decimos, no, mi paciente o mi familiar tiene un colchón antiescara, no va a agarrar úlcera por presión. Error. No sustituye, o sea, es un componente más
que nos ayuda a la prevención. Pero de igual manera, aunque esté en un colchón antiescara, que son muy, pero muy efectivos, nosotros también tenemos que realizar esos cambios posturales. Por eso es que a veces dicen, pero si invertí en un colchón antiescara y de igual manera mi familiar o mi paciente tuvo este tipo de situación. Claro, porque no sustituye en ningún momento nuestro accionar. ¿Ya? Por supuesto, también mantener a nuestros pacientes o familiares en un estado nutricional adecuado y, por supuesto, brindarle ese estado nutricional que contenga los grupos básicos de alimentación. Y sé que muchísimo ha hecho la red latinoamericana dentro de cada una de sus conferencias y capacitaciones hablando de la nutrición que nosotros debemos aportarle a nuestros pacientes. Y, por supuesto, cuidar la piel con cremas. Es importante aplicar cremitas en la piel, pues los grumos, fíjate, a veces echamos talco, los grumos que forman el talco y el sudor producen escoriaciones. Por eso hay que estar pendiente nosotros como cuidadores y educar, brindar educación sanitaria. Fíjense que le explicaba al principio que en el entorno, dentro de los factores de riesgo del entorno, está la poca educación sanitaria, tanto del cuidador como del paciente. Por tanto, y demás, donde el paciente, por supuesto, tenga un nivel cognitivo en el cual nosotros podemos intercambiar, debemos enseñarle también a detectar la presencia de las úlceras por presión. Es bueno, pero además es un derecho. Acuérdense que estamos, por supuesto, en sintonía con la Organización Mundial de la Salud, que el año pasado su lema en cuanto a la seguridad del paciente fue: demos voz a nuestros pacientes. Ellos también tienen derecho, mientras tengas un buen nivel cognitivo, por supuesto, tienen derecho a saber de su enfermedad, tienen derecho a saber cómo cuidarse. Por eso es bueno también que nosotros le demos a ellos todo el tipo de información que les va a favorecer. Los alcoholes, a veces queremos utilizar alcoholes y los alcoholes resecan mucho la piel. Por tanto, y demás, van a proporcionar la formación de grietas en la misma. Por supuesto, lo más ideal es mantener la piel limpia y seca. Y ojo, mantener los cuidados en caso de que mi paciente o dependiente o familiar tenga una sonda puesta. Por supuesto, hay que mantener y mejorar la tolerancia tisular a la presión para prevenir esa lesión, con una inspección sistémica de la piel por lo menos una vez al día, limpiar la piel con agua tibia y jabones neutros, minimizar los factores que producen esa resequedad en la piel, como humedad baja y la exposición al frío, tratar la piel seca con hidratante, evitar exposiciones de la piel a orina, materia fecal, transpiración y drenaje de la herida usando pañales. Por eso es que hay que hacer cambio frecuente del pañal. Miren, la orina contiene, por supuesto, elementos y las heces fecales que son ácidos, por consiguiente dañan la piel. Entonces es importante reducir al mínimo la fricción y el rozamiento mediante las técnicas adecuadas de posición y cambio de posición, tratar la desnutrición y mejorar la movilidad. Dentro de las cargas mecánicas, que les decía también que es una causa que propician también la formación de úlceras, la cabecera de la cama debe estar en el grado más bajo de elevación posible, compatible, por supuesto, con el problema médico, el uso de la ropa de cama para el paciente, realizar los cambios posturales, al menos mínimo, en algunos casos se requiere cada 1 hora, pero puede ser cada 2 horas, evitando el contacto directo entre las prominencias óseas, usando almohadas o superficies blandas. Los pacientes que estén, por supuesto, sentados deben cambiar la postura cada 15 minutos. Si es propicio, cada 30, cada 1 hora también. Porque a veces decimos, no, esto nada más que ocurre en la cama. No, también en la silla, donde tenemos que puede hacer una úlcera por presión. Y aquí le puse el ejemplo de las cargas mecánicas, donde la cabecera debe encontrarse en el grado más bajo de elevación posible, compatible con los problemas médicos que tenga mi paciente. Dentro de los cambios posturales y movilizaciones, que puse aquí para los adultos mayores en cama, pero como les dije, aplica a todo paciente que tenga un encamamiento,
hay que realizar esos cambios posturales de 2 a 3 horas a esos pacientes encamados, siguiendo una rotación programada e individualizada, que incluya siempre que se pueda el decúbito supino. Yo les voy a explicar cuáles son los diferentes decúbitos. La sedestación, y ya quiero que se apertrechen de este nuevo término. Yo siempre me gusta ponerle palabras técnicas para que ya ustedes también, que sé que tienen una experticia porque asisten a cada una de las conferencias y a cada una de las capacitaciones que les aporta la red latinoamericana, y por eso es bueno ya ir hablando con un poco de lenguaje técnico. Sedestación es es la posición de sentado, el decúbito lateral izquierdo y el decúbito lateral derecho, y registrando la posición en que se deja al paciente para dar continuidad a los cuidados. Por supuesto, ver esas posiciones terapéuticas, la colocación de almohada. Esto, por ejemplo, es un servicio de salud. Hay muchísimos servicios de salud que tienen puesto, inclusive detrás de la puerta, alguna pizarrita, algún señalativo, hacen la rotación de esa programación del cambio postural. Y por ejemplo, ponen a las 12 del día decúbito lateral derecho, ¿verdad? 2 de la tarde decúbito lateral izquierdo. Eso le sirve al profesional que después viene a recibir ese turno y ya sabe cómo es que se hace esa rotación y por qué parte va a empezar. Evitar en lo posible apoyar directamente al paciente. Perdón, profe Leticia, un minutico. Es que veo que hay interferencia en los micrófonos. Por favor, apagarlos. Andina del Rocío López y Nubia Soraya, por favor, no sé si no se han dado cuenta, pero tienen los micrófonos abiertos y están interrumpiendo pues la clase y se genera interferencia. Falta Nubia, por favor, nos colaboras apagando los micrófonos. Solo encenderlos únicamente cuando van a realizar intervención. Ay, permítame un segundito que no me salí, un momentico. Discúlpeme. Ay, Dios santo. No. Dios santo. Perdón, profe, puedes continuar proyectando y ya para que por favor tengan los micrófonos apagados para que no generen pues interferencia y que la clase tenga que detenerse. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Entonces vamos a continuar. Como bien les decía, estos cambios posturales deben hacerse cada 2 o 3 horas a esos pacientes que están encamados, y por supuesto a veces también se puede hacer cada 1 hora en dependencia de cómo el paciente requiera, y se puede hacer una rotación. Estos son en los servicios de salud, pero de igual manera, o sea, es una herramienta que les brindo que se puede utilizar en el domicilio cuando vemos más de un cuidador primario, y se hace una rotación y ponemos en señalizaciones, a veces en pizarra o donde se requiera, se pone los horarios en que ha sido movilizado de un lado y de otro. Y eso nos sirve a nosotros como referente. O sea, 1 de la tarde estuvo en decúbito lateral izquierdo, ya yo sé que alrededor de más o menos las 3 de la tarde lo voy a poner entonces, o las 4 de la tarde lo voy a poner en posición de cúbito lateral derecho, y así, porque a veces ustedes saben o ustedes conocen que en los servicios de salud existen diferentes horarios y rotaciones. Por tanto, y además ya dejamos plasmado para el profesional que llega cuál es el esquema de rotación. Evitar en lo posible apoyar directamente al paciente sobre sus lesiones. Esto es fundamental y vital. O sea, nosotros vamos a hacer bien los cambios de posición y los cambios posturales, pero siempre hay que tener en cuenta que donde el paciente tenga la lesión, ahí vamos a evitar a toda costa apoyarlo directamente sobre su lesión, porque estamos favoreciendo, por supuesto, al empeoramiento de la misma. Por supuesto, hay que hacer ese control, por supuesto, de la orina, el sudor, e incluso que se derrame algún tipo de líquido. Yo les decía que la orina
por ejemplo, tiene, por supuesto, contiene bacterias y demás, igual que las heces fecales, y que también, por supuesto, lesionan la piel. Por eso no debemos estar expuestos, hay que hacer cambio necesariamente de pañal. Yo siempre sugiero a los pacientes que tienen este tipo de lesión hacerle los cambios de pañal con mayor frecuencia. Evitar los pliegues de las sábanas. Las sábanas tienen que estar bien estiradas o la ropa que estén en contacto con la piel del paciente. Y por supuesto, como bien les explicaba, en la posición Fowler, no hacer arrastramiento del paciente porque por fricción, fíjense, en una simple fricción estamos nosotros, por supuesto, incidiendo en la formación de esta úlcera por presión. Evitar los pliegues de la sábana, como bien les decía, evitar la colocación de sustancias no recomendadas por el médico. Siempre es importante cuando hay una úlcera por presión consultar. Es lo más importante, porque a veces, como bien le decimos, aplicamos cualquier tipo de solución y empeoramos el cuadro. Mejorar el estado nutricional. Yo les decía que el estado nutricional, por supuesto, que contenga los grupos básicos de alimentación, que bueno, ustedes sé que tienen un conocimiento vasto del tema porque mucho ha intencionado la Red Latinoamericana en brindarles y aportarles este conocimiento a través de las conferencias de nutrición, ¿verdad? Mejorar el estado ese nutricional del paciente porque también es un factor de riesgo que tenemos que eliminar. Inspeccionar la piel regularmente detectando los cambios anormales. Yo siempre le digo a cada uno de mis cursistas, colegas, alumnos, que lo importante como nosotros como cuidadores es tener ojos de águila, es la observación. Nosotros llegamos y lo primero que hay que hacer es observar a mi paciente desde la implantación del cabello hasta la punta de los pies. Y eso le denominamos examen físico, más la anamnesis cuando el paciente tiene un estado o nivel cognitivo que es favorable. La anamnesis no es más que la recogida de datos. A veces nosotros llegamos a un servicio o estamos con nuestro familiar y lo cuidamos bien. ¿Por qué? Porque estamos sentaditos al lado de él, no lo dejamos solo, pero no le estamos observando cuáles son los cambios que se pueden estar sucediendo en su cuerpo. Y es importante. Si lo estamos bañando es el momento ideal para revisarle cada una de las partes que nos pueden a nosotros, por supuesto, alertar de cualquier tipo de situación. Cambio frecuente de pañal, como bien les había dicho, y ropa en caso de incontinencia urinaria o fecal. Es importante, o sea, si hay trastornos en la eliminación, nosotros tenemos que ser más cuidadores todavía, por supuesto. En pacientes en sedestación, ya les dije que sedestación es la posición de sentado, los puntos de apoyo deberán modificarse con la misma frecuencia que en los encamados. A veces decimos, bueno, el paciente está sentado en la silla, no pasa nada, no está en la cama. Error, craso error. Hay que movilizarlo también cuando está en la silla, porque igual en sedestación los puntos de apoyo están y también se pueden formar las úlceras de presión. Y a veces, fíjense, mantenemos a nuestro dependiente, paciente, familiar en una silla de ruedas el día entero. Ya no debe pasar, hay que hacerle igual los cambios posturales, mantener el alineamiento corporal y la distribución del peso y el equilibrio, evitar el contacto directo de las prominencias óseas entre sí usando la almohada. Por ejemplo, es cuando nos acostamos de lado en el cúbito lateral derecho o izquierdo, que vamos a acostar a nuestro paciente entre los muslos. Saben que los muslos quedan acá y por supuesto queda uno arriba del otro, pueden hacer presión. Ahí es siempre se recomienda poner una almohada entre ambas piernas. Evitar el contacto directo entre esas prominencias óseas usando esa almohada. Evitar el arrastre. A veces nosotros vamos a movilizar a un paciente y lo arrastramos. No, es preferentemente utilizar, aquí se le denomina salea, una sábana que ponemos, está la sábana, la primera sábana y una segunda sábana con la cual podemos movilizar. Nosotros le denominamos salea, como bien le decía, que es esa sábana que nos va a permitir movilizar a nuestro paciente en caso de que no lo pueda hacer por sí solo. En decúbito lateral, no, ya bien sea izquierdo o derecho, no sobrepasar los 30 grados. Si fuera necesario, elevar la cabecera de la cama lo mínimo posible, un máximo de 30 grados y durante el mínimo de tiempo. Usar dispositivos que mitiguen al máximo la presión, colchones de aire,
cojines, almohadas, protecciones locales. Y por supuesto, yo sigo insistiendo, se lo pongo en la diapositiva y se los digo yo, solo es un material complementario, no sustituye a la movilización. Fíjense que es trabajo nuestro. Si ustedes ven acá y ya lo que hemos visto hasta acá, nosotros somos los máximos responsables, somos los gestores de la prevención de la formación de úlcera por presión. Y aquí le pongo algunos ejemplos de cambios posturales, que son esas modificaciones realizadas en la postura corporal del paciente encamado para prevenir la aparición de úlceras por presión. Las más frecuentes que utilizamos es el decúbito supino, que es cuando estamos acostados boca arriba, y como bien les digo, me encanta que siempre se apertrechen de un nuevo conocimiento y que hablen con un lenguaje técnico. Ese es el decúbito supino, el acostado boca arriba. La sedestación, que es estar sentado, y el decúbito lateral izquierdo o derecho, en cualquiera de las dos posiciones. Aquí les puse esa posición Fowler, que se acuerdan que es la que se utiliza, por supuesto, es indicada en diferentes patologías, y esa posición Fowler favorece muchísimo. Les puse el ejemplo de los puntos donde se puede realizar las úlceras por presión hasta en el codo. Miren, una posición Fowler adecuada, el paciente con su almohada, en el codo, algún cojín preveniendo, por supuesto, esta presión. Y, por supuesto, es una posición semisentada, en un ángulo de 45 grados, con las piernas flexionadas y los pies en flexión. Y la posición de la cabecera de la cama está elevada 90 grados con respecto a los pies. La posición semi-Fowler, que es la posición de la cabecera de la cama, está con una elevación que es de 30 grados. El paciente se encuentra en decúbito supino sobre una cama o mesa inclinada, de modo que la cabeza está a un nivel inferior que los pies. Aquí tenemos el decúbito supino dorsal, que se coloca de una forma que queda acostado. Fíjense cuántos movimientos podemos hacer cada 2 horas. Se queda acostado sobre su espalda, los miembros superiores quedan extendidos y quedan pegados al cuerpo, y las extremidades inferiores también quedan extendidas y juntas. Y aquí tenemos los decúbitos, ya bien sea lateral izquierdo o lateral derecho, que es donde se acuesta de un lado con las piernas extendidas y los brazos paralelos al cuerpo. Pero fíjense que esto es constantemente cambiando, ¿verdad? Y la otra posición, que es la decúbito lateral izquierdo. Similar, por supuesto, a la decúbito lateral izquierdo, que es donde está el paciente en decúbito lateral, con el muslo derecho flexionado, el brazo derecho hacia adelante y el brazo izquierdo queda detrás del cuerpo. El peso va a recaer sobre el tórax de él o de la paciente. Aquí tenemos, le puse algunos ejemplos de esas superficies de apoyo que van a disminuir la presión, como los colchones especiales de hule, la espuma. También tenemos el calcetín antiescara, que es el que se pone a nivel del tobillo, el patuco acolchado, el protector del codo, los colchones antiescara, las taloneras antiescara. Todo este material es maravilloso. Disculpen, nos ayuda muchísimo, pero insisto, no sustituye la movilización que tenemos que hacer. Fíjense, a veces decimos, no puedo acceder quizás a este tipo de elementos porque son a veces costosos en el mercado. Sí tenemos que saber improvisar. Nosotros a veces hasta con un guante común de procedimiento, le ponemos un poquitico de agua y se lo ponemos a nivel de la parte de atrás del calcañal. Se lo ponemos a nuestros pacientes, a veces en momentos de escasez, y cuando nosotros hemos llegado, por ejemplo, a personas que no tienen esos recursos y me dicen, no puedo acceder, no puedo comprarme un calcetín antiescara, yo le digo, perfecto, tienes un guante de procedimiento, le ponemos agua y ahí encima ponemos. El problema es que la superficie no sea tensa y que no propicie, por supuesto, esa presión que va a ejercer esa prominencia contra la otra superficie. Entonces, yo creo que lo más importante dentro de la prevención es la humanización de ese cuidado. Esa humanización de la que siempre hablamos y que nosotros tenemos que ser conscientes que humanizando el cuidado es la manera de nosotros poder, por supuesto, brindar un servicio con calidad.
¿ya? Y la humanización parte también de la capacitación que nosotros podamos hacer y de todos los conocimientos que nosotros nos podamos apertrechar que nos mejora el desempeño. La humanización de los servicios de salud es un imperativo ético. Ven para ser sanado. Si no sanado, al menos curado. Y si no curado, al menos consolado. La ciencia sin ética es ciega y por ello desorienta y deshumaniza. Prevenir es mejor que curar. Muchísimas gracias. Aquí estamos para cualquier pregunta. Profe, yo Buenas tengo noches, una... profe. Pues, dale, adelante, adelante. Gracias. Yo estoy viendo ahorita, bueno, voy de vez en cuando a ver una señora colocarle unas inyecciones, pero a ella la mantienen mucho sentada. La señora tiene POC, sufre el corazón, ya es adulta mayor, profe, pero ella se le está haciendo escara, no en la parte sacra, sino digamos como en la mitad de la nalga, como donde está la abertura para el ano, que tiene dos escaras pequeñas, pero ella la mantienen mucho sentada porque la señora no soporta estar ni mucho de medio lado, ni, ni qué. O sea, colocarla de medio lado a ella le implica mucho dolor, porque pues le he dicho a los familiares que lo ideal es tenerla un poco de medio lado, pero la Sí. señora no aguanta y ella mantiene pañal prácticamente 24/7. Em, Se ha intentado colocarle pues el flotador y eso, pero la señora no se amaña mucho con eso, profe. Mira, Olga, te voy a explicar algo. Como bien le decía, dentro de los factores de riesgo está el entorno. Y el entorno es cuando por desconocimiento, a ver si la paciente, pienso que por como me estás hablando, la paciente tiene un nivel cognitivo. Miren, cuando es así, se hace necesario nosotros primero concientizar, aprovecharnos del conocimiento y conocer cuáles son los riesgos asociados a una mala conducta en la prevención. Cuando nosotros le explicamos de manera científica, con un conocimiento incorporado, o sea, no de que te tienes que cambiar porque te tienes que cambiar porque sí, porque es lo que toca, porque sí no es una respuesta, sino con elementos y conocimiento de causa. O sea, una mala movilización le va a provocar una úlcera o una lesión por presión, que por consiguiente es algo, por supuesto, grave porque es una puerta de entrada a microorganismos, porque si no la movilizas un poquito, por supuesto, va a haber un mal mayor porque ya les demostré que un grado 4 es cirugía, o sea, es una complicación, además de esa puerta de entrada a microorganismos y más en un adulto mayor. O sea, si nosotros le explicamos, porque a veces, fíjense, a veces los pacientes también se vuelven reticentes a la prevención y al tratamiento, pero cuando nosotros le explicamos por qué tienen que hacerlo, generalmente se comportan cooperativos, lo que a veces no hay una buena comunicación, a veces no le damos la educación sanitaria ni al paciente ni al familiar, y la educación sanitaria incluye de buenas maneras, sin imponerlo. Nosotros hemos tenido pacientes de difícil manejo, Olga, como bien tú dices, que no desean ser movilizados por una u otra situación, y cuando uno le explica realmente, o sea, te quieres complicar, te puede pasar esto conlleva a esto que es peor. O sea, el que tú estés unos 10, 15 minutos, fíjate, me decías que la mantienen en silla de ruedas, precisamente por su patología que tiene el déficit respiratorio, y esa es la mejor posición porque ayuda a la mecánica ventilatoria, pero puede movilizarla cada 15 minutos. O sea, ahí no lo vamos a hacer cada quizás 2 horas, pero cada 15 minutos ladearla un poquito y explicarle, como bien te decía, tiene dolor, volvemos a tu posición, pero no por eso ya agotar porque ella diga que tiene dolor, agotar nuestras herramientas y dejarla así todo el tiempo, porque sí, esas úlceras por presión al nivel que la tienen se empiezan a extender, ya bien te dije que se complican en de 2 a 4 horas, se tornan bastante complejas, entonces vamos a tener, como bien te decía, un mal mayor. Yo creo que lo más importante y todo parte de la comunicación. Existe un principio de psicología que profesa que el paciente siente menos ansiedad cuando sabe el proceder que se le va a realizar. Y a veces nosotros no hablamos. No tienes que ponerte de lado. ¿Y por qué?
porque es lo que toca, porque lo indicó el médico. Esas no son respuestas. Una buena respuesta es explicarle como el derecho que le asiste al paciente cuáles son las complicaciones. No tenemos que ocultar nada. Porque si no lo haces, se te va a desarrollar una heridita, por supuesto, con nuestro lenguaje entre lo técnico y coloquial que le puede llegar a nuestro paciente. Si no lo convencemos, lo confundimos. Nosotros tenemos que cumplir con el principio del orador. Ese buen orador que si no convence, confunde. Tenemos que convertirnos en eso, pero con un conocimiento incorporado. Por eso ustedes tienen que aprovechar estos espacios para ustedes poder darle una buena explicación tanto al familiar como al paciente, porque a veces no es el familiar, es el paciente que te dice, no me la muevas, porque no conocen. Y lastimosamente el desconocimiento no les permite saber qué complicación quizás haciendo un bien, por supuesto, corroboran con un mal. Siempre es bueno saber, por eso les decía, enfermedades concomitantes. Tú bien lo decías, Olga, tiene una afección respiratoria. Yo tengo que saber hasta qué punto yo puedo movilizar. Perfecto, no lo puedo tener 2 horas, obvio, porque la posición Fowler, de hecho, está destinada para ese paciente poderlo ayudar a su mecánica respiratoria. En la silla, donde quizás la pongan, ayuda por también a su mecánica respiratoria, pero también tengo que tener en cuenta que mínimo cada 15 minutos yo tengo que hacerle un cambio postural, aunque sea pequeño, pero tengo que hacérselo. Sí, profe, de hecho, lo que aumento, o sea, yo he ido es como por ratos porque también operaron a mi mamá de la arteria carótida, entonces ando como por acá y haciéndoles el favor a ellas así por raticos. De hecho, hoy fui y le hice curación, la dejamos de cúbito, o sea, que una de las familiares la ayudara a tener de cúbito lateral, y yo les dije que tocaba dejar ventilar la escara porque de hecho el pañal, la orina, lo que la profe explicaba, que eso es peor, o sea, el calor, la orina, la quema, todo eso les expliqué hoy. Pero lo que le digo, o sea, la señora tiene Alzheimer, ella poco escucha, poco entiende, aparte de todo, sí es pesadita, jefe, bastante pesadita la señora. Y yo les explicaba a ellas eso, o sea, la idea es como dejarles un poquito de eso como que respire, porque realmente 24/7 acompaña al profesor que le va a respirar. O Sí, sea, es entiendo muy complicado. perfectamente. Mira, Olga, precisamente los pacientes que tienen pañal, o sea, la herida se puede tapar, fíjate. Por ejemplo, cuando hacemos la cura de la escara, que se cura primeramente con agua y jabón, después con solución salina, con gasa preferentemente, porque el algodón, ustedes saben que cuando hacemos cura en las heridas con algodón, se quedan las partículas de algodón dentro de la lesión. Por eso es más recomendable pasar con gasa. Limpiamos bien la herida, ¿verdad? Con agua y jabón. Después le instilamos suero fisiológico. Le ponemos la capa fina de Plaxul y ahí podemos cubrir con un vendaje también fino, una gasita, y ahí podemos poner el pañal. ¿Ya? Pero siempre haciendo los cambios frecuentes del pañal. Cuando la lesión está abierta se puede tapar. Y el Plaxul, por supuesto, va a ayudar a que se forme el tejido de granulación. Y también asociarlo, darle vitamina C, que como yo les decía también en nuestra clases anteriores, que la vitamina C también ayuda a la formación del tejido de granulación y por supuesto la buena nutrición. Es lo más importante. Ya en el caso tal de que ya ellos se vuelvan reticentes a quererla tener sin pañal, puedes también aplicarle esta técnica que es infalible también. Listo, profe, muchas gracias. Por nada, Olga. ¿Otra pregunta? Sí, profe, buenas noches. Tengo una Buenas pregunta. noches. ¿Cómo se llama el procedimiento de la verificación de oxigenación tisular cuando uno hunde el dedito? ¿Eso tiene algún nombre técnico? No, no tiene nombre técnico. Es simplemente cuando nosotros le ponemos la presión en el eritema. El eritema es el enrojecimiento de la zona, ¿verdad? Tú ves el enrojecimiento de la zona y ahí cuando tú presionas con tu dedito pulgar en esa zona, si no hay blanqueamiento de la zona, ¿verdad? Ya ahí estamos hablando de que se está iniciando el proceso de formación de una escara, pero no tiene como tal algún nombre la técnica. Es simple y llanamente hacer presión a la observación. Primero vemos el eritema. Hago presión. Normalmente cuando nosotros tenemos un enrojecimiento en la piel que no denota que es una úlcera por presión, cuando nosotros presionamos, blanquea esa zona. Si no blanquea, ojo,
a empezar a tomar conductas y entonces a hacer los cambios posturales necesarios, ¿sí? Listo, profe, muchas gracias. No, pues nada, María Cristina, un placer. ¿Otra pregunta? Bueno, creo que lo más importante que quiero que se lleven, el mensaje fundamental que quiero que ustedes se lleven con esta presentación es que ya se los puse y con toda intención al inicio de la clase. Es un medidor de calidad las úlceras por presión. O sea, nosotros medimos calidad de asistencia, fíjense a qué nivel lo llevamos. Estamos hablando de profesionales formados en el sistema. O sea que por tanto y demás, cuando a veces nos llega a una institución de salud un paciente que viene del domicilio con una úlcera, nosotros decimos desconocimiento del cuidador primario o de los cuidadores primarios en evitar esa úlcera por presión. O sea, son prevenibles, son evitables y somos nosotros los cuidadores, los principales y únicos responsables de la formación de una úlcera por presión, lastimosamente, porque fíjense, están los factores de riesgo asociados, ya los conocimos, ya se los dijimos, ¿verdad? Entonces, o sea que vamos a saber qué persona va a estar más susceptible. Una persona que esté en un entorno donde el personal no esté capacitado va a ser susceptible. Ya bien sea el mismo paciente, los cuidadores, va a estar susceptible a la exposición de la formación de una úlcera por presión, ¿verdad? Los factores nutricionales que están asociados, nosotros tenemos que saberlo como cuidadores. Las enfermedades concomitantes, cuáles son, para nosotros también, por supuesto, nos sirva de punto de partida para poder mejorar la prevención. Y fíjense que es simple, no es nada engorroso, es simple y llanamente mantener una educación sanitaria importante. Nosotros como profesionales, los familiares y el paciente, a todo el mundo tenemos que imbricar en esta actividad. A veces decimos, bueno, ¿para qué le voy a decir al paciente? Ya les insisto y les repito, los pacientes tienen voz, los pacientes tienen derecho a saber qué es lo que tienen y cómo pueden contribuir al mejoramiento de la salud. Porque a veces no le comentamos y sin embargo, cuando lo hacemos, que los pacientes van conociendo, ellos mismos se van observando y desde que tú llegas te dicen, tengo una cosita acá, y cuando tú le miras es una escoriación producida por ejemplo, el sudor, producida por el grumo del talco, como bien les decía, porque a muchas personas les gusta echarse bastante talco y a veces esos grumitos también ayudan a la formación de esas úlceras por presión. Por eso es importante dar siempre educación sanitaria. Es importante nosotros seguir, por supuesto, aumentando nuestra fuente inagotable de conocimiento. Saber no ocupa espacio. Y fíjense, es importante siempre la capacitación y más en materia de salud, porque todos los conocimientos científicos y técnicos que adquirimos hoy, mañana, fíjense, mañana se vuelven obsoletos con facilidad, porque la demanda de la población en cuanto a materia de salud siempre es creciente y que por supuesto siempre se están trazando nuevas estrategias, ya bien sea a nivel ministerial, por supuesto a nivel ministerial de un Ministerio de Salud, se trazan nuevas estrategias de salud. Es importante, fíjense, la pandemia nos demostró y nos enseñó que no estábamos preparados. Aparecen siempre nuevas enfermedades para las cuales tenemos que estar estudiando, estarnos capacitando. Por eso yo creo que la capacitación tiene una acción fundamental sobre el mejoramiento del desempeño de nuestra actividad. Mientras más conocimiento tengamos en materia de salud, más, por supuesto, satisfacción van a sentir las personas que están bajo nuestro cuidado. Va a mejorar nuestro desempeño y van a mejorar los indicadores de salud. Por supuesto, desde la humanización del cuidado. Fíjense que la humanización del cuidado ha estado a través de los años, pero ahora se ha reforzado esa tendencia. Hay que humanizar el cuidado. Humanizar el cuidado es estar al pendiente de que mi paciente tiene que ser movilizado cada cierto tiempo, porque a veces estamos en los servicios de salud, no, después lo hago. No, ahora no tengo tiempo. Y hay situaciones que constituyen prioridad, y esta es una de ellas. ¿Ya? Gracias, profe, muy interesante la clase, la verdad. Bueno, gracias a ustedes como siempre. Mañana nos estamos viendo de nuevo porque mañana vamos a estar hablando de gestión de cuidado en los pacientes con quemadura. O sea que igual
Vamos a tener este favorable encuentro, que siempre también me gusta tener el intercambio con ustedes. A veces el tiempo no nos da, nos quedamos quizás con deseo de hablar un poquito más, pero creo que la idea siempre principal nos las llevamos. De igual manera, les puedo compartir el PowerPoint como la otra vez, para que entonces a través de la red latinoamericana reciban el PowerPoint y ya por ahí le dan una revisadita cada vez que tengan alguna duda, queja o sospecha. Siempre es bueno revisar lo aprendido. Así que abrazo cuidador. Muchísimas gracias por permitirme el espacio con ustedes y nos estamos viendo. Buenas noches.